Muchas personas tienden a creer que los exámenes médicos regulares siempre aportan beneficios exclusivos. Sin embargo, existe otra perspectiva según la cual, después de cierta edad, en particular a partir de los 70 años, algunas de estas revisiones pueden de hecho representar una amenaza para la salud e incluso la vida del paciente. Esta afirmación puede parecer inusual, pero la realidad es que no todas las pruebas y análisis médicos son absolutamente inofensivos. Es más, algunos de los procedimientos diagnósticos más comunes ofrecidos a las personas mayores pueden conducir a falsos positivos, estrés emocional excesivo e incluso a intervenciones médicas peligrosas. No se trata de un intento de infundir miedo, sino más bien de una constatación de un hecho que un número creciente de médicos está empezando a reconocer y tener en cuenta, especialmente al trabajar con pacientes mayores de 70 años. La comunidad médica comprende gradualmente una nueva realidad. Las pruebas generalizadas y universales pueden causar más daño que bien a medida que el cuerpo envejece. En este material se examinará en detalle por qué estas pruebas se recomiendan con tanta frecuencia, qué peligros ocultos conllevan y qué alternativas más óptimas existen para proporcionar la información necesaria sobre el estado de salud sin riesgos innecesarios. Toda persona merece una atención médica que respete su edad, las características de su organismo y su calidad de vida. Si un paciente se preocupa profundamente por su salud, pero al mismo tiempo busca evitar tratamientos excesivos, la prescripción de una cantidad desmesurada de medicamentos o la sobrecarga del sistema sanitario moderno, la información presentada le resultará muy relevante. El propósito de esta narrativa no es infundir temor, sino proporcionar conocimiento, fortalecer la confianza y formar una comprensión más clara de lo que realmente contribuye a mantener la salud después de los 70 años. Primero, la trampa de la colonoscopia. La colonoscopia ha sido considerada durante mucho tiempo el estándar de oro universalmente aceptado en la prevención del cáncer colorectal. Sin embargo, después de alcanzar los 70 años, especialmente en personas sin síntomas pronunciados o antecedentes familiares de esta enfermedad, este examen puede transformarse sutilmente de beneficioso a potencialmente dañino. Lo que a los 50 o 60 años era un procedimiento diagnóstico salvador, después de un cierto umbral, puede convertirse en una fuente de riesgo injustificado, estrés significativo e incluso llevar a la hospitalización. ¿Por qué ocurre esto? La razón radica en que el procedimiento de colonoscopia en sí no es simple ni menor. Requiere una preparación intestinal minuciosa y completa, el uso de sedantes y la introducción de un endoscopio profundamente en el tracto digestivo. Si para una persona joven esto es una prueba bastante seria, para las personas mayores los riesgos aumentan significativamente. El propio proceso de limpieza intestinal puede causar deshidratación severa y desequilibrios electrolíticos, lo que representa un peligro particular para el organismo debilitado de una persona mayor. Además, los sedantes utilizados durante el procedimiento pueden permanecer más tiempo en el cuerpo de los pacientes mayores, provocando confusión, mareos y aumentando sustancialmente el riesgo de caídas. Pero hay un aspecto aún más alarmante. Muchas personas mayores, especialmente las mayores de 75 años, se someten a cirugías posteriores o tratamientos intensivos después de una colonoscopia que detecta pequeños pólipos que quizás nunca habrían dañado su salud. Estas anomalías de crecimiento lento a menudo se desarrollan en algo grave en un plazo de 10 a 15 años. Y para una persona de 70 u 80 años, esos años quizás nunca lleguen. Sin embargo, el mero hecho de la detección causa miedo en el paciente. Esto desencadena toda una cadena de procedimientos médicos, biopsias, exámenes repetidos y, a veces, incluso la extirpación parcial del intestino, todo en nombre de la prevención. Sin embargo, cuando los riesgos de tales intervenciones comienzan a superar los beneficios potenciales, la prevención se convierte, de hecho, en daño. Un ejemplo que se cita a menudo es el de un hombre llamado George, de 82 años, que era una persona activa y lúcida.
Lo convencieron de someterse a una colonoscopia de rutina, a pesar de no tener ningún problema digestivo. Durante la preparación para el procedimiento, se deshidrató gravemente. Después del examen, estaba letárgico y desorientado. Se cayó en casa esa misma noche y se rompió la cadera. Esta única prueba le provocó meses de rehabilitación, importantes facturas médicas y un estrés inmenso. Y lo más notable, el examen finalmente no reveló nada. No se trata, por supuesto, de culpar a los médicos. Ellos actúan de acuerdo con lo que se les ha enseñado. Pero la medicina está en constante evolución y la comunidad médica debe evolucionar con ella. Si un paciente tiene más de 70 años y no presenta síntomas, es bastante razonable considerar la posibilidad de no someterse a una colonoscopia. Actualmente existen pruebas de heces no invasivas que para muchas personas son más seguras, sencillas y eficaces. La esencia de la cuestión radica en la necesidad de sopesar el verdadero coste físico, emocional y financiero de someter el cuerpo a un procedimiento que, en realidad, podría no aportar el beneficio esperado. Debemos dejar de suponer que un mayor número de pruebas siempre significa un mejor tratamiento. Porque después de los 70 años, el mejor tratamiento a menudo implica menos intervenciones y decisiones más reflexivas y equilibradas. Al actuar con cautela, el paciente no está descuidando su salud, la está respetando. Segundo, el error del escaneo corporal anual. Hay algo muy tentador en la idea de un escaneo corporal completo que permite detectar cada problema oculto antes de que se vuelva grave. Suena a prevención proactiva e inteligente, ¿verdad? Sin embargo, para las personas mayores, a partir de los 70 años, este enfoque puede convertirse más en una maldición que en una bendición. Aunque la intención detrás de un escaneo corporal completo pueda parecer previsora y cautelar, los resultados a menudo desencadenan una reacción en cadena de miedo, procedimientos diagnósticos invasivos e incluso intervenciones quirúrgicas innecesarias que pueden acortar la vida del paciente en lugar de prolongarla. Debe entenderse claramente, las tomografías computarizadas, TC, y las resonancias magnéticas, RM, de cuerpo completo, no son herramientas de detección ordinarias. Son medios tecnológicos potentes diseñados para detectar absolutamente todo, incluidas anomalías completamente inofensivas que nunca afectarán la salud o la esperanza de vida de una persona. Estos llamados hallazgos incidentales o incidentalomas pueden convertirse en una especie de bombas de tiempo en la mente del paciente. Un pequeño nódulo aquí, una sombra poco clara allá, y de repente la persona se encuentra en un carrusel de citas de seguimiento, biopsias y visitas a especialistas, persiguiendo algo que quizás nunca tuvo ninguna significación clínica. ¿Por qué esto se vuelve especialmente importante después de los 70 años? Porque el cuerpo envejecido reacciona a las intervenciones médicas de manera diferente que a una edad más joven. Una biopsia que a los 45 años habría sido un procedimiento simple y seguro, ahora puede provocar un colapso pulmonar, una infección o requerir semanas para recuperarse. Incluso una acción tan rutinaria como permanecer inmóvil para una resonancia magnética puede ser físicamente agotadora o dolorosa para las articulaciones envejecidas que sufren de artritis u otros cambios degenerativos. Los costos emocionales son un aspecto del que muchos prefieren guardar silencio. Las personas mayores a menudo soportan la carga de la preocupación constante por lo que podría ser, en lugar de disfrutar de la salud que realmente tienen. Tomemos el caso de Betty, una mujer de 78 años, a menudo mencionada en seminarios de salud para personas mayores. Era enérgica, caminaba a diario y no tenía ninguna queja de salud. Pero en una feria de salud, una clínica móvil le ofreció un escaneo corporal completo con descuento. El examen encontró una pequeña lesión en su riñón, tan pequeña que no causaba ningún problema y probablemente nunca lo haría. Sin embargo, la palabra lesión fue suficiente para causarle pánico. En un mes estaba en la mesa de operaciones. Las consecuencias: meses de recuperación,
una caída significativa en la energía y complicaciones persistentes que nunca desaparecieron por completo. Y todo esto por algo que podría haber permanecido desapercibido para siempre. Desde el punto de vista médico, este fenómeno se llama hiperdiagnóstico. Desde el punto de vista emocional, es un miedo innecesario. Y financieramente, agota los recursos del paciente. Los escaneos corporales completos rara vez están cubiertos por las pólizas de seguro. Si no hay una razón médica clara, muchas personas mayores lo pagan de su propio bolsillo, creyendo erróneamente que están comprando tranquilidad. Pero en realidad, están comprando un billete a un sistema que quizás nunca deje de hacer pruebas. Sin embargo, la responsabilidad en esta etapa de la vida es diferente. Significa confiar un poco más en su cuerpo. Significa escuchar sus sensaciones, no solo las lecturas de las máquinas. Y significa reconocer que no toda sombra en la pantalla merece que se le dedique su energía o que se sucumba al miedo. Tercero, el uso excesivo de pruebas de esfuerzo cardíacas. Durante décadas, la prueba de esfuerzo en cinta rodante ha sido considerada el método principal y más fiable para detectar enfermedades cardíacas, especialmente en personas mayores. La lógica detrás de este examen parecía extremadamente simple: someter el corazón a esfuerzo y observar cómo reacciona bajo presión. Sin embargo, después de alcanzar los 70 años, esta lógica puede volverse en contra del paciente, de una manera que muchas personas mayores no se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Lo que era una herramienta útil e informativa a los 50-60 años se convierte en un procedimiento cuestionable y a veces francamente peligroso una vez que una persona alcanza cierta edad. La razón principal es que las pruebas de esfuerzo cardíacas en personas mayores a menudo arrojan los llamados falsos positivos. Esto significa que los resultados de la prueba pueden indicar un problema cardíaco, aunque en realidad el músculo cardíaco funciona completamente normal. Estos resultados engañosos ocurren porque, a medida que envejecemos, nuestro cuerpo experimenta cambios de forma natural. Las arterias se vuelven menos elásticas y más rígidas. La presión arterial fluctúa más y los patrones eléctricos del corazón también cambian. Ninguno de estos fenómenos, por sí solo, indica necesariamente la presencia de una enfermedad grave. Pero una prueba de esfuerzo no puede tener en cuenta estas características relacionadas con la edad. Simplemente registra algo inusual, lo que puede desencadenar una cascada de miedo y exámenes posteriores más invasivos. Esta cascada puede incluir la realización de angiogramas, cateterismos y, en algunos casos, incluso la colocación de stents o cirugías de bypass complejas, cada una de las cuales conlleva riesgos reales y significativos. Para las personas mayores, estos riesgos no son en absoluto insignificantes. Hablamos de posibles hemorragias, daño renal por el contraste utilizado y caídas peligrosas de la presión arterial. Después de tales operaciones, a los pacientes mayores les resulta significativamente más difícil recuperarse, y la probabilidad de complicaciones aumenta muchas veces. Lo que comienza como una simple prueba en cinta rodante puede terminar inesperadamente con el paciente en una cama de hospital, dejándolo desconcertado sobre lo sucedido. Consideremos la historia de George, un hombre de 74 años, jubilado como conductor de autobús. No tenía dolor en el pecho, ni dificultad para respirar, ni fatiga inexplicable. Simplemente se sometía a un examen médico de rutina, durante el cual su médico, actuando por el principio de por si acaso, le ordenó una prueba de esfuerzo. Los resultados fueron limítrofes, y lo siguiente que supo George fue que lo derivaron a un cardiólogo. 3 semanas después, le realizaron una angioplastia debido a una obstrucción detectada que, sin embargo, no le causaba ningún síntoma. En el plazo de un mes después de este procedimiento, George desarrolló una infección grave en el sitio del cateterismo, lo que lo llevó a la unidad de cuidados intensivos y luego a 6 meses de rehabilitación. Su calidad de vida nunca se recuperó por completo hasta su nivel anterior. Ahora surge la pregunta: ¿valió la pena esta prueba en cinta rodante tales consecuencias?
La realidad es que muchos cardiólogos y asociaciones geriátricas líderes actualmente no recomiendan las pruebas de esfuerzo rutinarias para personas mayores asintomáticas. Son unánimes en la opinión de que si un paciente no presenta ningún síntoma, ya sea dolor en el pecho, dificultad para respirar o fatiga inexplicable, a menudo no hay ningún beneficio de dicho examen, pero existe un daño potencial significativo. Esto es especialmente cierto cuando el objetivo principal no es esforzarse por la vida eterna, sino vivirla cualitativa y plenamente. Desde un punto de vista psicológico, la idea de revisar el corazón tiene un enorme poder de persuasión. El corazón se percibe como la parte central de nuestra esencia, como el pulso de la vida misma. Por lo tanto, es bastante natural que todos se esfuercen por asegurar su salud. Sin embargo, aquí es donde entra en juego la sabiduría. Un envejecimiento saludable no es una búsqueda desenfrenada de cada pequeño problema potencial. Es el arte de escuchar a su cuerpo, mantener su independencia y evitar aquellas intervenciones médicas que pueden quitarle más a una persona de lo que le dan. Esto, por supuesto, no significa que se deba ignorar la salud del corazón, lejos de ello. Pero en lugar de apresurarse a la cinta de correr en el consultorio del médico, es mucho más sabio centrarse en los fundamentos básicos. Caminatas diarias, una dieta equilibrada, mantener conexiones sociales activas y una gestión eficaz del estrés. Esto es lo que realmente apoya la salud del corazón después de los 70 años. No máquinas, no cables, no pruebas diseñadas para personas con la mitad de su edad. Lo que realmente necesitamos en esta etapa de la vida es discernimiento. El coraje de decir no a algo solo porque está disponible. La sabiduría para entender que no toda prueba es una bendición. Y a veces, rechazar una prueba es la decisión más afirmativa de la vida que se puede tomar para el propio bienestar. Cuarto, los escollos de las colonoscopias rutinarias. Hay algo profundamente inquietante en la idea del cáncer colorectal. A menudo se arrastra silenciosamente, sin ninguna señal de advertencia, y para cuando aparecen los síntomas, puede parecer que ya es demasiado tarde. Es por esta razón que durante muchos años, las colonoscopias han sido aclamadas como una de las herramientas preventivas más vitales en la medicina moderna. Sin embargo, hay una realidad que a muchas personas no se les dice. Después de cierta edad, específicamente después de los 70 años, los riesgos asociados con una colonoscopia a menudo superan sus beneficios potenciales, y para algunas personas mayores, esta prueba puede hacer más daño que bien. Comencemos con el procedimiento en sí. La colonoscopia requiere sedación completa, y para las personas mayores, la anestesia conlleva riesgos significativos. El hígado de una persona mayor metaboliza los medicamentos más lentamente con la edad, y el cerebro se vuelve más sensible a los efectos de los sedantes. Es por eso que los pacientes mayores tienen un riesgo significativamente mayor de lo que se llama disfunción cognitiva postoperatoria. Este es un término médico complejo que describe una confusión persistente, problemas de memoria y una niebla mental que pueden durar semanas o incluso meses después del procedimiento. Luego viene la etapa de preparación intestinal. Si alguna vez se ha sometido a una colonoscopia, sabe exactamente cómo es. Implica beber grandes volúmenes de potentes laxantes que limpian completamente el sistema digestivo. Pero para las personas mayores, este proceso puede ser extremadamente deshidratante y disruptivo. Desequilibra los electrolitos, afecta negativamente la función renal y puede dejar al paciente agotado física y emocionalmente. Un paso en falso y una persona puede sentirse mareada, débil, quizás incluso caerse en el baño en medio de la noche. Esto no es una exageración. Las caídas relacionadas con la preparación de la colonoscopia son más comunes de lo que se piensa, especialmente entre las personas mayores que viven solas. Y sin embargo, quizás el problema más pasado por alto es el horizonte temporal del beneficio. Las colonoscopias están diseñadas para detectar pólipos de crecimiento lento
que pueden tardar de 10 a 15 años en convertirse en cáncer. Pero si un paciente ya tiene más de 70 u 80 años y ha tenido exámenes de detección previos limpios, la probabilidad de que estos pólipos se conviertan en algo peligroso en los años restantes de su vida es extremadamente baja. De hecho, muchas asociaciones médicas ahora afirman que el beneficio potencial se vuelve insignificante, mientras que la probabilidad de complicaciones como sangrado, perforación intestinal y reacciones adversas a los medicamentos aumenta significativamente con la edad. Consideremos el caso de Eileen, una maestra jubilada de 78 años. Tuvo una colonoscopia limpia a los 68 y otra vez a los 73. Pero a los 78, su médico le sugirió otra, solo para estar segura. Ella aceptó. Durante el procedimiento, su colon fue perforado accidentalmente, una complicación rara pero extremadamente grave. Se le realizó una cirugía de emergencia y pasó casi un mes en el hospital. Eileen sobrevivió, pero nunca recuperó su energía anterior y su independencia disminuyó significativamente. A menudo dice que desearía que alguien le hubiera advertido que la prueba podría no valer el alto precio que finalmente pagó. ¿Por qué ocurre esto? En parte, es un hábito médico. Si algo funcionó eficazmente a los 50 por defecto, debe ser bueno a los 75, ¿verdad? Pero el envejecimiento cambia fundamentalmente la ecuación. Lo que una vez nos protegió puede convertirse más tarde en una carga, y el miedo al cáncer, aunque justificado, a menudo hace que las personas pasen por alto sus verdaderos objetivos en esta etapa de la vida. Mantenerse móvil, mentalmente ágil y emocionalmente bien. Ninguna prueba de detección, por avanzada que sea, vale la pena sacrificar estos pilares del bienestar por un aumento marginal en la esperanza de vida. Lo que es verdaderamente más importante a esta edad es estar atento a los síntomas que realmente están presentes, como la pérdida de peso inexplicable, el dolor abdominal persistente o la presencia de sangre en las heces. En tales casos, por supuesto, un examen está absolutamente justificado. Pero en ausencia de síntomas y con un buen historial de detección previo, una colonoscopia rutinaria puede ser no solo innecesaria, sino potencialmente peligrosa. Aquí es donde debemos recuperar nuestra autonomía en las decisiones médicas. Estar informado significa comprender las compensaciones y sopesar los riesgos. No solo aceptar procedimientos porque así se hace. Su cuerpo se ha ganado el derecho a ser tratado con suavidad, no a ser sometido a riesgos que ya no ofrecen un beneficio proporcional. Quinto, el uso excesivo de pruebas de esfuerzo cardíacas rutinarias. Hay algo en las enfermedades cardíacas que las hace sentir como una bomba de tiempo. La gente a menudo escucha historias de alguien que parecía perfectamente sano un día y luego, de repente, se desplomó al siguiente. Por eso es natural querer detectar cualquier problema a tiempo. Es por eso que las pruebas de esfuerzo cardíacas, pruebas de cinta rodante o pruebas químicas que monitorean la respuesta de su corazón bajo esfuerzo se han vuelto tan comunes, especialmente entre las personas mayores de 70 años. Pero aquí está la sorprendente verdad. Para muchas personas mayores, especialmente aquellas sin síntomas cardíacos, estas pruebas hacen más daño que bien. La idea de una prueba de esfuerzo suena muy tranquilizadora. Usted camina en una cinta de correr, el personal médico monitorea su ritmo cardíaco y si algo parece anormal, se toman las medidas adecuadas. Sin embargo, la realidad es mucho más compleja. La mayoría de las personas mayores de 70 años ya tienen cambios relacionados con la edad en su sistema cardiovascular. Ligera rigidez arterial, pequeñas placas aquí y allá, o una recuperación más lenta después del esfuerzo físico. Estos suelen ser signos normales del envejecimiento del organismo. Pero cuando estos cambios aparecen en una prueba de esfuerzo, los médicos pueden interpretarlos como señales alarmantes, lo que lleva a exámenes adicionales, a menudo innecesarios, e incluso a procedimientos como angiogramas o colocación de stents. Aquí es donde surgen los riesgos. Estos procedimientos posteriores no están exentos de graves consecuencias.
El cateterismo puede provocar hemorragias, accidentes cerebrovasculares o daño renal, especialmente en personas mayores con vasos sanguíneos frágiles y función renal reducida. Y una vez que un paciente entra en este camino, se vuelve extremadamente difícil dar marcha atrás. Una prueba lleva a otra, luego a otra más, y antes de que la persona se dé cuenta, ha pasado por una cascada de intervenciones invasivas por una condición que quizás nunca le hubiera causado ningún problema. Tomemos a Harold, un abuelo de 76 años de Illinois. Se sentía genial, caminaba a diario, jugaba con sus nietos, no experimentaba dolor en el pecho ni dificultad para respirar. En su chequeo anual, su médico le sugirió una prueba de esfuerzo, solo para estar seguro. La prueba mostró una anomalía menor, lo que llevó a un cateterismo cardíaco que reveló una placa no obstructiva. Los médicos decidieron instalar un stent de todos modos. Después del procedimiento, Harold desarrolló una complicación por los medicamentos anticoagulantes, terminó en el hospital con hemorragia interna y pasó los siguientes 3 meses recuperándose. Todo esto sucedió debido a una prueba que no necesitaba, basada en un problema que no era urgente. Entonces, ¿por qué sucede esto? En parte, se debe al miedo. Miedo a perder algo. Miedo a lo que podría pasar si no actuamos. Pero en esta etapa de la vida, es crucial centrarse en la calidad, no en la cantidad. Preservar la energía, la independencia y la comodidad, en lugar de perseguir problemas que aún no se han manifestado. Muchos cardiólogos respetados ahora no recomiendan las pruebas de esfuerzo rutinarias para las personas mayores asintomáticas. La evidencia para apoyarlo simplemente no es suficiente. No reduce el riesgo de ataques cardíacos. No reduce la mortalidad. Y para aquellos que no tienen signos activos, como molestias en el pecho, dificultad para respirar, con un esfuerzo mínimo o mareos, no solo es innecesario sino también potencialmente peligroso. Un camino más sensato es la atención basada en los síntomas. Si un paciente siente cambios en su bienestar durante la actividad física, experimenta fatiga inexplicable, presión en el pecho o latidos cardíacos rápidos, entonces, sin duda, someterse a un examen médico tiene un profundo sentido y está justificado. Sin embargo, si una persona se siente estable, duerme bien y mantiene su nivel de actividad habitual, su propio cuerpo ya proporciona información mucho más precisa y fiable sobre su salud que cualquier, incluso la más moderna, máquina. Con la edad, la sociedad y cada individuo deben transitar de un paradigma de intervención médica agresiva a un concepto de observación reflexiva y consciente. Esto no significa capitulación ante el envejecimiento o la enfermedad. Al contrario, es un camino hacia una vida sabia y plena. No es necesario entrar en una lucha con cada enfermedad potencial que pueda surgir. Es mucho más importante proteger el tiempo precioso, mantener la claridad mental y preservar la dignidad. En conclusión, cabe destacar que el envejecimiento no es en absoluto sinónimo de impotencia. Por el contrario, es un periodo único en la vida en el que la persona, finalmente, adquiere la sabiduría suficiente para cuestionar los sistemas establecidos, ralentizar el ritmo de vida y hacerse una pregunta clave. ¿Es esta intervención médica realmente necesaria para mí y mi bienestar? En un mundo que glorifica incansablemente el principio de más exámenes, más pruebas de detección, más pastillas, a veces la elección más valiente y con visión de futuro es decidir hacer menos. Y esto no es una manifestación de negligencia hacia la salud, sino el resultado de una profunda comprensión, basada en el conocimiento del propio cuerpo, de los valores de vida y de los verdaderos objetivos. En esta etapa de la vida, la atención médica para las personas mayores de 70 años no debe ser una cinta transportadora sin alma de pruebas automáticas y procedimientos impersonales. Debe convertirse en un diálogo vivo y abierto sobre lo que es realmente importante para una persona concreta, sobre cómo desea vivir sus años restantes y qué nivel de riesgo está realmente dispuesto a asumir.
La adhesión ciega a los protocolos médicos, desarrollados principalmente para organismos jóvenes, puede privar a una persona mayor de energía vital, tranquilidad e incluso acortar sus años de vida. Esto ocurre no porque los médicos deseen el mal a sus pacientes, sino porque están formados dentro de un sistema que a menudo se centra en combatir enfermedades, en lugar de valorar y apoyar la salud como tal. Y es importante recordar, rechazar ciertas pruebas médicas no significa ignorar la salud. Demuestra que se actúa de manera reflexiva y juiciosa. Se evalúan cuidadosamente los beneficios potenciales y las posibles cargas de cada intervención. Se reconoce que no toda prueba conduce a la claridad y a una comprensión inequívoca. Algunas, por el contrario, pueden conducir directamente a un laberinto de hiperdiagnóstico, ansiedad constante y tratamiento innecesario. Por lo tanto, es extremadamente importante asumir la responsabilidad de su salud. Hable abierta y honestamente con su médico. Pregunte si la prueba propuesta cambiará el resultado de la enfermedad o si simplemente añadirá papeleo y preocupación innecesarios. Piense en su tiempo, su energía y su comodidad. Porque a esta edad se vuelven verdaderamente inestimables. Usted se ha ganado el derecho a vivir según sus propias reglas. No con miedo constante, sino con reflexión. No sobrecargado de procedimientos médicos, sino empoderado con un conocimiento profundo. Y no preparándose constantemente para la enfermedad, sino creando activamente una vida llena de significado, alegría y conexiones humanas profundas.